l'Alguenya i les seues històries. El guerrillero Jaume Alfonso el Barbut. Entre los halos de las leyendas, historias, hechos narrados y otros contrastados documentalmente, daremos unas pinceladas sobre el que sin duda fue un personaje a caballo entre los siglos XVIII y XIX, con fama de cruel bandolero, y que también actuó como guerrillero oportunista durante la Guerra de la Independencia contra los franceses y durante el reinado de Fernando VII, hasta su ajusticiamiento allá por el año 1824. En Valencia, el 4 de mayo de 1814, el rey Fernando VII el Deseado derogó la Constitución de 1812, restauró el absolutismo y persiguió a los liberales. Al no tener descendencia masculina directa, proclamó a su hija Isabel, de 3 años de edad, como princesa de Asturias, año 1830, y heredera al trono, año 1833, año en que muere precisamente Fernando VII, un hecho que desencadenó las guerras carlistas a no ser reconocida por su tío y hermano del rey, el infante Carlos. En 1820 los liberales proclaman la Constitución de 1812, conocido como Trienio Liberal Constitucional, 1820 a 1823. Se inicia el 1 de enero de 1820 con la sublevación del militar Rafael de Riego contra la monarquía absoluta de Fernando VII. Esta etapa termina el 1 de octubre de 1823, cuando un decreto del rey anula la Constitución y la legislación del trienio. Se vuelve a la monarquía absoluta, conocida como la década ominosa, 1823 hasta el año 1833. Puestos ya en el contexto histórico, diremos que Jaume el Barbut nació en Crevillent en 1783 y murió ajusticiado en Murcia en 1824. Fue un bandolero que actuó con su banda en parte de las provincias de Alicante, Murcia y Albacete, cometiendo toda clase de tropelías, robos y muertes, en su afán de conseguir riquezas. Durante la Guerra de la Independencia luchó contra la invasión francesa, 1812-1814. Actuó con su banda como guerrillero contra el invasor en el Reino de Murcia, tierras manchegas y andaluzas, dando muestras de su heroicidad. Gracias a ello, fue absuelto de sus deudas contraídas con la justicia en su tiempo de bandolero y retornó a la vida civil en 1814. En 1815 volvió a sus andadas de bandolero con su gavilla, siendo el terror de viajeros, terratenientes, aldeas y autoridades, imperando como rey de las sierras, caminos y tierras entre las provincias de Murcia, Albacete y Alicante. En mayo de 1820, una vez instaurado el llamado Trienio Liberal, solicita indulto para él y su gavilla, cosa que le es denegada, y aunque en agosto de 1820 el gobierno liberal promulgó un indulto general, no incluía a los bandidos. Como respuesta, las milicias del rey lo persiguen con saña. En 1823, la Iglesia presenta el sistema constitucional como enemigo del pueblo, y Jaime Alfonso el Barbut, bandolero asesino pero creyente, toma a los liberales como enemigos, por lo que se convierte nuevamente en guerrillero, pero esta vez de signo realista. Ahora roba y mata a liberales y comete tropelías y actuaciones de signo político como la destrucción de lápidas de la Constitución en Lorquí, Ceutí, Alguazas, Cotillas, Aspe, Pinoso. Llegamos al año 1822, en el que asalta al capitán del regimiento de Almansa, José Enríquez, en tierras jumillanas,
por las que transportaba 20.000 reales, que le roba. Y el 23 de abril de ese mismo año, el Correo Murciano se hace eco de su entrada en Jumilla con 36 componentes de su gavilla o cuadrilla, a pie y a caballo, para romper la lápida de la Constitución impunemente, ya que el comandante de las tropas regulares, Jacobo Maeña Espinosa, no hizo nada por evitarlo, como si se hallase en perfecta connivencia con los asaltantes. Poco después salían 15 voluntarios a caballo con el fin de perseguirlo inútilmente. A la vista de los acontecimientos, Habanilla y Fortuna se preparan para la defensa, esperando que allí hiciera otro tanto, como así fue, dando vivas al rey Fernando VII. Poco después rompería las lápidas constitucionales de Aspe y Pinoso. Seis días después asaltaba la diligencia Correo a las 5 de la tarde y destrozaba las sacas de la correspondencia. Jaime vuelve a ser noticia de prensa el 30 de abril de 1822, de nuevo a cargo del Correo Murciano. En esta ocasión, el periodista se queja de que aquel que había sido nombrado señor general de la fe hubiera retornado a la profesión de ladrón. Según parece, el día de San Marcos robó a más de 300 personas junto a la venta de Cascarín. Tras cada trocha había un ladrón, decían los testigos, y las escenas de limpias de bolsillos duraron más de 4 horas. El periodista hace su propio comentario al respecto. No nos es posible entendernos en esta relación, pero de todos los antecedentes que tenemos, venimos a inferir que en Orihuela y en esta ciudad se ha formado el plan de la aparición de Jaime como cabeza de facciosos y la otra partida, deshecha por los catalanes, mozos, que es el mismo plan que sabían en junio del año pasado las autoridades de Murcia, los mismos agentes y los mismos fines. Que Jaime sería el maniquí, así como es la esperanza de los perversos conspiradores de ambas ciudades, que figurará siempre que permanezcan en ellas, y convida a los serviles, a quienes todos conocemos, y que son los procuradores de estos movimientos. Y por último, que Jaime más quiere ser ladrón que general de la fe, pero que impulsado fuertemente, el hombre se ve obligado a dar gusto, por lo que mañana puede suceder. Jaume el Barbut asalta la cárcel de Albacete el 12 de octubre de 1822 y libera a decenas de presos. Se envían algunas partidas en su persecución comandadas por Diego Rocamora, Alcántara o Juan Pontillas. No obstante, algunos miembros de la primera son vistos y posteriormente detenidos por robar en fortuna. En febrero de 1823 se condenaba a muerte por garrote vil a un miembro de su banda, Pedro Moreno, y al mes siguiente se enviaba durante 2 años a la prisión de Málaga a Francisco Ortega. Con la vuelta del absolutismo, Jaime Alfonso es recibido en Jumilla por el ayuntamiento y el clero como un héroe. Se le nombra sargento primero y presta servicios de seguridad y de protección rural. A comienzos de junio de 1823 ya persigue malhechores comandando una partida. Parece ser que en su primera salida mató a 4 infelices e hizo prisioneros a otros tantos. El Correo Murciano de 3 de junio de 1823 decía aquello de que el caso más interesante fue el asesinato de un fraile. Decían que Fray Benito de Monóvar era un anacoreta que vivía en la Sierra de la Pila y bajaba a visitar de vez en cuando a una tal Marieta de Albarán, en casa de la viuda de Vicente Abad. En cierta ocasión, Fray Benito fue sorprendido por la partida del barbudo, quien lo mató en el acto, acusándole de portar papeles subversivos entregados por un capuchino al que detuvo y se llevó prisionero. Un buen número de este tipo de acciones hacen de él un personaje incontrolable y no deseado, y al poco, concretamente en 1824, se decide a acabar con él.
Se le cita en la Casa Consistorial de Murcia, y el general Montes lo mandó detener y meter en prisión. Por aquella época, su hermano José Alfonso sigue sus pasos y forma gavilla o cuadrilla con manchegos y murcianos. A pesar de acogerse a la amnistía de 1823 en Aspe, el 22 de diciembre de 1824 sería ahorcado también en Aspe junto a los bandidos Antonio Pacheco, el portugués y Ginés Guillamón. Llegamos al 4 de julio de 1824. Jaime el Barbudo dictaba su testamento desde la prisión de Murcia. Yo, Jaime Alfonso, natural y vecino de la villa de Crevillente, en el reino de Valencia, habido en legítimo matrimonio, estando ya próximo a la muerte que debo de sufrir por mis enormes y graves delitos, y a cuya pena estoy sentenciado. Nombra herederos universales a sus hijos. No firma por no saber. Sus bienes eran escasos. Una casita y una cueva en Crevillente, la primera de las cuales habría de ser vendida por el párroco del pueblo, invirtiendo su importe en misas por las almas del purgatorio, pagándose al posadero Antonio Baus unos 16 reales que le debía. Pasó sus últimas horas en la capilla del Colegio de San Isidro, asistido por el canónigo de la Catedral de Murcia, Martín Cañada y Pardo, y por el franciscano Juan José Hernández. Finalmente fue ahorcado en la madrugada del 5 de julio de 1824, en la plaza de Santo Domingo, siendo la mano del verdugo Manuel Merino quien lo ajustició por 600 reales de paga. Acto seguido, fue descuartizado y sus miembros, fritos en aceite, como era costumbre, llevados a los lugares donde más había trabajado: Habanilla, Fortuna y Jumilla. Dejó un hijo, Antonio García, habido de su primera mujer, y una hija del segundo matrimonio, María Antonia Alfonso. Terminamos estas pinceladas sobre la faceta de Jaime Alfonso como guerrillero, aunque sospechosamente la leyenda urbana cree que lo hizo en su propio beneficio. Crevillent, año 2022. Fuentes: Boletín de la Real Academia de la Historia. El bandolerismo en la región de Murcia. Museo de Ronda. Huerteros.